Contenido 3.1. Clasificación de cuadriláteros por el paralelismo de sus lados. En primer lugar, debemos recordar que son líneas paralelas. Nos dice acá en el recuerda que identifiquemos de estos literales cuáles son paralelas. Vemos acá que en el literal A hay dos rectas, pero se intersectan en un punto, es decir, se tocan en un punto. Entonces, cuando se trata de dos rectas que se tocan, en ese caso no son rectas paralelas. Diferente en el literal B, podemos observar acá que parece como las líneas de un cuaderno, ¿verdad? Y que siempre tienen la misma distancia, tanto al inicio como al final. Entonces, en este caso estamos hablando de dos rectas paralelas. Aparte de eso, que están opuestas, es decir, enfrente, una enfrente de la otra. Lo mismo pasa en el literal C, con la única diferencia que acá esta línea de abajo se ha movido o se ha trasladado un poquito. Pero si nosotros la moviéramos hacia acá, vamos a ver de que va a quedar siempre como la línea de nuestro cuaderno, de esta manera, y no se van a juntar, no se tocan esas dos líneas, mientras que en el literal D observamos que hay dos rectas también, pero se están tocando en este punto. En ese caso no son rectas paralelas. Entonces el literal B y C serían dos casos de rectas paralelas que están opuestas. Ahora en el analiza nos pide identificar, o más bien observar, cada uno de los grupos de cuadriláteros que aparecen acá. Son cuadriláteros porque cada uno de ellos tiene 4 lados, cada figura, ¿verdad? Y nos pide identificar qué características tiene cada grupo. Vamos a observar, si usted tiene la página, la copia, puede hacer lo que yo voy a hacer acá, una comprobación. Si no lo tiene, únicamente observa el proceso que se hace para comprobar las características. Observemos, por ejemplo, en el grupo A, la figura de color anaranjado. Podemos observar entre esta línea y esta otra de acá, que entre ellas dos guardan la misma distancia. Podemos observar acá que acá arriba tienen una distancia entre ellas de 1.8 centímetros, ¿verdad? Mientras que aquí abajo la misma distancia. Entonces estas dos líneas que tenemos acá son opuestas y son paralelas. Podemos identificar lo mismo en las dos líneas que están acá, ¿verdad? La de arriba y la de abajo. Podemos tomar una regla y tomar la medida entre estas dos líneas. Observamos acá que la distancia es de 1.8 y acá también es 1.8. Entonces, para el grupo A podemos ir haciendo esa identificación, ¿verdad? Siempre y cuando las líneas que vamos a tomar sean opuestas. Por ejemplo, podemos tomar esta línea con esta otra que son opuestas, y para medir la distancia entre ellas podemos hacer uso de una regla e ir midiendo, ¿verdad? Tanto al inicio como al final la medida que tienen. Pero ahora observemos en el grupo B. Por ejemplo, tomemos este rosadito, las líneas opuestas serían esta y esta de acá. Identificamos que la medida entre ellas acá sería de 1.2, mientras que aquí lo mismo. Pero si ahora identificamos estos lados opuestos, este y este, vamos a observar que aquí arriba tienen una medida de 1.3, mientras que aquí abajo ya es más grande la distancia, es de 2.8. Entonces podemos ir haciendo las características de cada uno de estos. Ahora observemos en el grupo C que son figuras muy diferentes y podemos ver que están hasta desfiguradas, con unos picos por un lado, unos lados más pequeños, otros lados más grandes y así, ¿verdad? Por lo tanto, ahora podemos hacer la clasificación. Podemos ver, o más bien las características, que en el grupo A hay dos pares de lados y que son opuestos, y que entre ellos son paralelos, mientras que en el grupo B únicamente vamos a observar que hay un par de lados opuestos paralelos, mientras que en el grupo C no se cumple ninguna característica. Entonces en este caso no hay lados paralelos entre ellos, ¿verdad? Ahora podemos observar en la parte del comprende que, como en el grupo a este grupo se le llama paralelogramos, que tienen dos pares de lados opuestos paralelos. A los del grupo B se le llaman trapecios, que únicamente van a tener dos lados opuestos paralelos, un par de lados opuestos paralelos, y estos no. Y en el grupo C, que son aquellas figuras que sus lados todos son diferentes, vamos a ver que esto se le llama trapezoide. Entonces ahora en el resuelve copiamos nosotros, tal vez no exactamente las figuras que están acá del mismo tamaño, pero sí figuras que se parezcan, y vamos a hacer la clasificación. Por ejemplo, en el literal F, podemos observar que hay unos lados más grandes, otros más pequeños. Entonces podemos decir que en este caso estamos hablando de un trapezoide, y de esa manera identificamos las otras figuras que aparecen acá.